A partir de hoy iniciamos una nueva serie en Creciendo cada día titulada Mártires de Cristo. Hoy veremos el discípulo Andrés, a cargo de nuestro pastor Jorge Rodríguez de la Iglesia Templo Bíblico en Sánchez Libertad. Buenas, ¿cómo están? Dios le bendiga. Estamos en esta oportunidad para hacer una serie de videos hablando del tema Mártires del Ministerio de Cristo, en la parte de Creciendo cada día. En esta oportunidad nos gustaría hablar un poco sobre un personaje de las Escrituras, uno de los discípulos del Señor. Y en el contexto o en el texto de Mateo capítulo 4 del 18 al 22 se nos habla de aquel discípulo llamado Andrés. Dice la escritura allí que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Remendaban sus redes y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es interesante ver que aquellos hombres siguieron a Jesús y este fue un llamado al servicio y no a la salvación. Pues estos hombres ya habían creído en la persona de Cristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 31 en adelante, dice que el siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Así que todo lo que pudiéramos hablar en esta oportunidad de Andrés, los vamos a ver por eso en las Escrituras. En la vida de este hombre pudiéramos decir que fue el primer discípulo en seguir a Jesús y antes este hombre era discípulo de Juan el Bautista. Era hermano de sangre de Pedro, el apóstol Pedro. Trajo a Pedro delante del Señor Jesucristo, indicándole que habían hallado al Mesías. Su oficio, este hombre era pescador. Su nombre, el nombre de Andrés, significa valeroso en griego y era de la ciudad de Betsaida. Sigue diciendo la escritura en la alimentación de los 5,000, hablando de aquel hombre, en Juan capítulo 6, versículo 8 en adelante, que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Aunque Andrés pronunciara esas palabras de qué es esto para tantos, nosotros vamos a ver que era un hombre fiel. Fue el único discípulo que estuvo atento a qué había para comer en el entorno. Si el Señor hubiera querido, hubiera hecho el milagro sin los panes y los peces. Sin embargo, usó lo poco que Andrés le presentó para hacer algo grande. Ese es el Dios que usted y yo creemos, o el Dios que le podemos hablar en esta oportunidad. Porque por poco que nosotros veamos que estamos haciendo para la obra de Dios, Él lo puede transformar en algo grande. Lo que Dios va a demandar de nosotros es la fidelidad. Sobraron en aquella historia 12 canastas. Nos enseña que Jesús no despreciaba o no desperdiciaba las cosas. Tenía buena administración, como hoy en día nosotros debemos tener y procurar buena administración en el medio de la situación en la que nos encontramos en esta pandemia. Debemos ser medidos con el uso de los insumos, la energía, incluso la tecnología, para que no colapse el Internet como
con el cual nos estamos comunicando y hablando del Evangelio de Cristo también hoy en día. Cristo nos enseña a nosotros a ser buenos mayordomos, o sea, administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Andrés era un hombre fiel al Señor. Sigue diciendo también el carácter de aquel hombre. Andrés era un hombre de carácter humilde, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino a Dios, según lo que dice también la Escritura, Efesios 6:6. Era un hombre pasivo, contrario a su hermano Pedro, que era un hombre impulsivo, y Andrés pertenecía al grupo de los 4 discípulos que estaban cerca de Jesús, o sea, al círculo íntimo. Si nosotros quisiéramos aplicar algunas cosas ya de lo que hemos dicho, que para trabajar en la obra del Señor debemos hacerlo con lo que somos, con nuestros dones y talentos, no queriendo hacer la obra que otros hacen. Cada uno tiene su espacio y tiempo y ocasión para servir a nuestro Dios. Este hombre dio su vida por predicar el Evangelio. La mayoría de los discípulos del Señor Jesucristo fueron martirizados y perseguidos. La tradición cuenta, llevó el Evangelio de Cristo hacia el norte, en las regiones del norte. Eusebio, el historiador antiguo de la iglesia primitiva, dice que Andrés llegó hasta la provincia de Escita, por los lados de Rusia, llevando el Evangelio. Finalmente, este hombre fue crucificado en Acaya, al sur de Grecia. Se cuenta que Andrés llevó el Evangelio de Cristo a la esposa de un gobernador romano provincial, en la que aquel hombre se enfureció porque su esposa recibió a Cristo como su Salvador. Entonces, él le exigía a ella que renunciara a su fe y a su devoción. Y porque ella no lo hizo, él entonces prendió a Andrés y lo crucificaron. Cuenta la tradición que Andrés fue amarrado en una cruz en forma de X en vez de clavarlo. Duró aproximadamente 2 días la parte de su martirio. Y en aquel lugar de martirio, en la cruz, Andrés exhortaba a todos los que pasaban por los vallados y los caminos a que se volvieran o creyeran a la persona de Cristo y alcanzaran la salvación por la obra de Cristo. Uno pudiera concluir diciendo algunas cosas más, que nosotros estamos ahora en una situación muy difícil por medio de esta pandemia. Sin embargo, Jesús y sus discípulos padecieron persecución para que este mensaje glorioso de aquel Salvador glorioso que un día vino a este mundo, pagó el precio por los pecados de la humanidad, llegara hasta donde nosotros estamos hoy en día. Dios quiere que su iglesia, en segundo lugar, sea fiel al llamado de expandir el Evangelio ahora más que nunca. Aunque ande, dice la Escritura, en valle de sombra y de muerte, no debemos temer. Dios siempre ha estado a nuestro lado. El Señor siempre ha estado a nuestro lado. Andrés, en sus últimos momentos, siguió a Cristo y predicó el Evangelio sin importar lo que sucediera. Ahora, uno pudiera hacer una pregunta, manera de reflexión. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir el llamado de Cristo? ¿A dejarlo todo por seguir a Cristo? Como lo hizo Andrés, y seguirle. Seguir a Cristo y servirle tiene un costo, pero también una gran satisfacción, paz y esperanza que no se consigue fuera de Él. Él quiere que tú y yo obtengamos esa esperanza. Y si tú no conoces a Cristo, Él quiere que tú tengas esa esperanza y puedas venir a los pies del Salvador. Es importante que tú pienses en estos tiempos que nos están aconteciendo, que el Señor está a la puerta y Él está haciendo el llamado. Hombres dieron su vida, pero el hombre más grandioso, más importante, el Dios que se hizo hombre, la persona de Cristo, pagó el precio por tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuésemos favorecidos con el acto de gracia divina a través de la persona de Cristo. La esperanza más gloriosa para una persona es llegar a los pies de Cristo. Seguimos creciendo cada día. Dios le bendiga.